Hola a todos. Pasamos a la última ayudantía ya de fisiología del ejercicio de la primera parte del ramo, el primer contenido que es fisiología muscular, la última. Y como verán acá la sesión número 3 vamos a ver vías energéticas y la respuesta endocrino del músculo en el ejercicio. ¿Ya? Tienen que estar atentos con eso porque se aproxima algo muy interesante a futuro. Muy bien. Ya, entonces, los sustratos energéticos en el deporte. ¿Por qué les pongo esta imagen? Porque si se darán cuenta, acá hay distintos tipos de deporte. Hay deportes individuales, deportes colectivos, y claramente, como en una diapositiva que les mostré en la segunda sesión, hay distintos tipos de fibras musculares, distintos tipos de características nerviosas de las fibras. Recuerden que están las FTA, B y ST, y que eso les iba a dar las características al tipo de fibra, ¿cierto? Que algunas eran más oxidativas que otras, unas tenían más mitocondrias que otras, entonces eso ya nos soplaba, de alguna forma, que claramente los sustratos energéticos iban a cambiar según el tipo de actividad física que cada uno realizara, ¿cierto? Entonces, primero quiero partir con las fuentes de origen de esto, y acá como se observa en esta cuadro que es de Salin, del año 98, proviene la ingesta de la creatina de la carne principalmente, porque es un aminoácido no esencial. Recuerden que los esenciales se pueden encontrar en las verduras y en la carne, pero los no esenciales son sintetizados por un organismo vivo de origen animal, ¿ya? O, como acá sale, también lo podemos encontrar en esta opción. Se los menciono solo para la gente que es vegana o vegetariana, que pueden consumir creatina, sí, como suplemento alimenticio. Y se reserva en forma de fosfocreatina, y el sistema que los cataboliza, en la fosfagénica. ¿Ya? Los hidratos de carbono, que ahí hay un pan, una banana o plátano, hay legumbres también, hay unas papas, si no me equivoco, que no alcanzo a ver muy bien porque la imagen es un poquito chiquita. Se reserva como glucógeno, y el sistema que los cataboliza es el glucolítico. Y están las grasas, que ahí se ven los frutos secos, el salmón, el aceite de oliva y la palta, rica la palta. Se reserva como triglicéridos, también los pueden encontrar en ese nombre, pero es más común encontrarlos como triglicéridos, y los se catabolizan en el sistema aeróbico, ¿ya? Entonces, tenemos que considerar estos tres factores: el efecto del tiempo de ejercicio, efectos de la intensidad del ejercicio. Entonces así podemos saber cuáles son los sustratos metabólicos. Entonces, si observamos en este mapa, que está el tiempo, y este es el rango de energía usada, podemos ver que hay unos que están al inicio, hasta los 30 segundos, hay otros que están hasta casi el minuto, y hay otros que duran 100 minutos, que es más de hora y media, ¿ya? Y acá se puede observar perfectamente también, según el VO2 max, que eso lo vamos a ver en cardiovascular y en sistema respiratorio. ¿Ya? Entonces esta es la cantidad de glucógeno que se utiliza según el VO2 max. Mientras más esfuerzo hago, más cerca del 100 voy a estar, y mientras menos esfuerzo en el fondo, ¿ya? Y entonces, como vimos anteriormente, la cabeza de la miosina depende del ATP para que se active el sistema, el mecanismo de cremallera o deslizamiento en la contracción o tensión muscular. ¿Se acuerdan que la miosina y la actina se tienen que unir? Muy bien. Entonces acá me equivoqué, se distinguen 4 fuentes. ¿Ya? ¿Por qué 4?
porque siempre una persona en estado de reposo, o incluso cuando hizo un esfuerzo máximo, hay ATP en el músculo, ¿ya? Recuerden que la energía no se pierde, la energía se transforma. Entonces, todas las otras fuentes energéticas que existen se van a ir transformando, ¿ya? Excepto cuando nos morimos, ahí obvio que no vamos a tener ATP, pero siempre hay ATP. Y entonces por eso la puse como primera fuente. La segunda fuente de usar sería la fosfocreatina, que la pueden encontrar así, abreviada PCR. Tercera fuente sería la glicólisis, la glucosa. Y la cuarta es el metabolismo oxidativo, ¿ya? Tanto de la glucosa como de los lípidos. Entonces, pero siempre tienen que entender, como también se observa un poco en el gráfico, no es que exista solo una vía que esté funcionando cuando nos movemos, sino que siempre todas las vías energéticas funcionan a la vez, pero existe una preferencia de una sobre la otra. Muy bien. Entonces, ¿de qué va a depender el uso de qué va a depender el uso de esta fuente? Uno, del estímulo y de la intensidad, ¿ya? Recuerden que el estímulo es muy importante para saber el tipo de fibra que se está usando, etc. Y la intensidad se refiere a si es de máxima intensidad o intensidad es más baja, ¿ya? Entonces acá dice que el sistema nervioso, si se dan cuenta, tiene recuerden que desde centros superiores se manda la indicación, entonces todo esto, las fuentes van a estar determinadas según esto, según el estímulo y la intensidad. Esto se los dejo ahí, por si a alguien le interesa saber ciertos mecanismos, se relaciona un poco a endocrino. Entonces, la primera fuente es el ATP, que es adenosín trifosfato. Los pueden encontrar como adenosín trifosfatos, que tiene 3 fosfatos, adenosín difosfato, que son 2 fosfatos, o adenosín monofosfato, que es de 1 fosfato, ¿ya? Pero siempre pasa de ATP a ADP y ADP a ATP, ¿ya? Entonces, durante el ejercicio se precisa un suministro constante de ATP. Por eso les decía que independiente del ejercicio que ustedes hagan, siempre va a haber ATP, ¿ya? Pero este tiene escasa capacidad de almacenamiento en el músculo, ¿ya? Incluso los deportistas bien entrenados van a encontrar que la potencia máxima que pueden llegar es de 3 segundos, ¿ya? Porque necesitan cierta cantidad mínima para que funcione el organismo de ATP, ¿ya? Y que sería aproximadamente correr 25 metros a máxima velocidad, por ejemplo, 25 metros corriendo de que te pille y te coma un león, ¿ya? Es por ello que a partir de los primeros segundos es esencial que vayas formando continuamente ATP, para que se pueda reactivar la actividad. Entonces, si se dan cuenta, en 3 segundos, el estímulo y la intensidad fue máxima, ¿ya? Entonces me dio la energía suficiente para usarlo solo en 25 metros. Ejemplos de esto, acá este es de tenis. No estoy planteando el deporte como tenis acá, sino que este ejercicio que son sprint en esta cantidad de metros, ¿ya? Está haciendo un ejercicio coordinativo con vallas para mejorar su frecuencia de carrera y mejorar la zancada en la carrera. Otros el snatch o arranque, depende si practica CrossFit, levantamiento, lo pueden encontrar de los dos nombres, que si se dan cuenta es un movimiento explosivo en un muy corto tiempo. La segunda fuente sería las vías de los fosfágenos, ¿cierto? La fosfocreatina. Entonces, una característica especial de este sustrato es que desde la fosfocreatina, el ATP, es que sucede, esto es muy rápido, a diferencia de otras vías. La energía almacenada en la fosfocreatina muscular puede utilizarse inmediatamente para la contracción muscular, al igual que el ATP. Entonces, por ejemplo, si a mi ATP pasó a ADP, utilizo un fosfato del
de la fosfocreatina para que se cree de nuevo el ATP. ¿Ya? Entonces está mi ATP, tiene los 3 fosfatos. Utilizo la energía, se libera un fosfato. Entonces, por lo tanto, me queda un ADP, un adesil difosfato. Tiene 2 fosfatos. Ah, pero tengo fosfocreatina en el espacio, en el músculo. Ah, entonces llega la creatinquinasa y separa el fosfato con la creatina y ese fosfato se une al ADP y ¡taram! Tengo de nuevo mi ATP. Es muy sencillo. Entonces el tiempo estimado es de 8 a 10 segundos y son para esfuerzos máximos y muy breves. Entonces les puse este ejemplo de Usain Bolt, porque fíjense en cuánto está el récord mundial. Está en menos de 10 segundos y es justo el rango que determina, que aparece acá, ¿cierto? Las enzimas que están en juego son la creatinquinasa, y lo que ocurre es la hidrólisis del ATP y el PCR. Siempre que diga hidrólisis, significa que se rompe, entre comillas, no está bien dicho biológicamente, pero es para que lo entiendan. Y hay agua involucrada, se libera una molécula de agua, ¿ya? Por eso es hidrólisis. Y la fuente de origen se sintetiza a partir de los aminoácidos. Como les mencioné anteriormente, recuerden que la creatina es un aminoácido no esencial. Y que se sintetiza a partir de dos esenciales que serían la arginina y la glicina. Y la adenosylmetionina. Ya, esa también es no esencial. La tercera fuente es la glucosa, que la vía es la glucólisis. Este proceso es en el cual la molécula, que tiene 6 átomos de carbono, se esciende en 2 moléculas de piruvato, ¿ya? Cada una con 3 carbonos. Entonces acá se degrada hasta que una molécula de glucosa que tiene 6 carbonos queda en 3 y 3. Proporciona suficiente energía para mantener la intensidad del ejercicio desde unos pocos segundos hasta 1 minuto, ¿ya? Entonces, ejemplos de esto son el vóley, por ejemplo, un arquero, una gimnasta, 25 metros en natación, ciertas posiciones del fútbol, el básquet en ciertas posiciones y cierto corto periodo de tiempo. Entonces, en este ejemplo, además, a su vez, podemos ver que según el esfuerzo y el tiempo, va a haber un metabolito que se llama el lactato, que son productos del metabolismo de la célula. Eso es un metabolito, que algunos deportes van a tener menor concentración de lactato en sangre y otros mayor concentración de lactato en sangre. Entonces, esto que haya puesto 3 ejemplos acá y 3 ejemplos acá, no es coincidencia, ¿ya? Entonces, los resultados metabólicos de la glucólisis es el piruvato, el cual tiene 2 vías. El piruvato pasa a lactato, o se oxida el piruvato en la mitocondria, ¿ya? Oxidar se refiere a que hay participación del oxígeno, por eso se pueden oxidar los elementos. Por ejemplo, los metales, cuando se oxidan, ¿qué es lo que ocurre? Es que cambian de color, ¿cierto? Quizás han visto metales oxidados que con el contacto por años con el oxígeno van cambiando sus características, que se ponen rugosos, etc. ¿Ya? Entonces el piruvato, que son esas 3 moléculas de carbono, se transforma en lactato. Y se puede reutilizar este lactato en el hígado y se le conoce como gluconeogénesis, que a partir de otros productos metabólicos se genera glucosa en el hígado. Entonces, en los aspectos metodológicos de las vías anaeróbicas, se refiere a las vías anaeróbicas, es que hay poca presencia de oxígeno, ojo, estoy haciendo comillas, es poca presencia de oxígeno, uno siempre está respirando, entonces no se alcanza, entre comillas, a utilizar el producto con oxígeno,
estarían estas dos, las vías de la fosfocreatina y las vías de la glucólisis anaeróbica, ¿cierto? Entonces, recordemos que las vías de fosfocreatina facilitan, entregan mucha energía en la ubicación dentro del sarcoplasma, y son para ejercicios a máxima intensidad que duran entre 4 a 5 segundos y aporta energía por sí sola, ¿ya? En 30 segundos se recupera aproximadamente el 50% de PCRs y en 3 minutos el 98%. ¿Por qué les puse esto? Porque es muy importante cuando uno quiere dar pausas. Si yo estoy entrenando cerca de fuerza máxima, y esto me dice que es una fuente muy rápida y eficiente cuando nosotros estamos trabajando en intensidad máxima, significa que el descanso mínimo que necesito son de 3 minutos para recuperar el 98% de la cantidad de fosfocreatina que tengo, ¿cierto? En cambio, en 30 segundos llego al 50. Es muy probable que si vuelvo a repetir algo en menos de 30 segundos, cada vez tenga menos fosfocreatina disponible, por lo tanto voy a empezar a necesitar otras fuentes energéticas, ¿ya? Las vías de la glicólisis, ahora vamos a eso. Imaginen que alguien quiere hacer un esfuerzo máximo, tiene solo 30 segundos y así sigue el esfuerzo. Ya. Entonces, este proceso aporta energía y genera acidez, ¿ya? No voy a entrar en detalles porque se pueden confundir, y la profe los explicó como los protones se refiere al hidrógeno, ¿ya? El hidrógeno se le considera un protón, un hidrogenión, y eso provoca acidez, ¿ya? Pero la formación de lactato ayuda a tamponear este hecho, y se le conoce como efecto buffer. Hay mucha relación entre ciertas enfermedades como diabetes y lactato, entrenamiento y lactato. Si a alguien le interesa, sobre todo en el ámbito de fisiología muscular y sistema endocrino, esto es un buen tema, es un excelente tema. Ocurre frente a dos contextos: a la ausencia de oxígeno, es decir, una necesidad energética elevada que supera los 5 o 6 segundos, eso genera lactato, empieza a predominar a partir de los 6 segundos y alcanza su pic entre los 20 y 30 segundos. Eso, alcanza su pic, significa que esta vía anaeróbica aguanta como tope los 20-30 segundos, ¿ya? Y si se entrena, se puede dominar hasta 1 minuto 75 segundos. A intensidad máxima se agota en 2 minutos, ¿ya? Entonces vayan pensando en las carreras de 100 metros, 200 metros, 400, 800, así. Muy bien. La fuente de metabolismo oxidativo. Hay dos, ¿ya? Como había mencionado, que está la glucosa y el de los lípidos. No les voy a enseñar el ciclo de Krebs, ni que se tengan que aprender sus nombres, ni tampoco el tema de la cadena de electrones. Pero tienen que entender que el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones son en ubicaciones distintas dentro de la mitocondria, ¿ya? Entonces, se le dice sistema aeróbico porque se refiere a la oxidación del sustrato energético, que es la glucosa y los lípidos, ¿ya? Y que se realiza principalmente en la mitocondria. La glucosa, los ácidos grasos, también los aminoácidos, pero eso ya es en casos extremos. Después de cierto procesamiento intermedio, se combinan con el oxígeno para liberar enormes cantidades de AMP, ADP y ATP, ¿ya? Adenosín monofosfato, adenosín difosfato y adenosín trifosfato. Entonces, la oxidación de la glucosa, como les había mencionado, este es el proceso de oxidación de la glucosa. Una vez que ingresa la glucosa, se realiza la glucólisis. Me quedan 2 piruvatos. Si hay presencia de oxígeno, ese piruvato, mediante una enzima, se va a transformar en acetil-CoA
para que pueda ingresar a la mitocondria. Entonces necesita un guardia o una invitación adicional para ingresar a la mitocondria, ¿cierto? Entonces el piruvato se convierte en acetil-CoA dentro de la mitocondria. Eso es muy importante porque la glucosa no puede entrar por sí sola a la mitocondria, ¿ya? Es lo fundamental. Y la producción total a partir de una molécula de glucosa es de máximo de 38 moléculas de ATP. Es mucha energía. Pero si se dan cuenta, si ya necesitan de otras formas para poder ingresar, significa que, claro, va a ser más lenta la producción de ATP porque necesita ingresar a través de más puertas para que genere el ATP. La lipólisis es la hidrólisis de los triglicéridos hasta ácidos grasos, ¿ya? Entonces yo tengo un triglicérido que después me quedan en 3 ácidos grasos más un glicerol, ¿ya? Una vez que se degrada eso, pasa a la sangre, que se le conoce como albumina, y ahí después puede ingresar a la mitocondria también, ¿ya? Los ácidos grasos que provienen del triglicérido almacenado en el tejido adiposo pasan a la circulación, que sería acá en los capilares, y entran a las células y se degrada por beta-oxidación hasta acetil-CoA. Acil-CoA, perdón. Este es acetil y este es acil-CoA. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, acá está el ácido graso que se transforma en la albumina. Este puede ingresar a través de la membrana celular pero wait, necesita también un compañero. Entonces, participa de nuevo la enzima CoA y se transforma en acil-CoA, ¿ya? No acetil, acil-CoA. Ah, pero todavía no tengo permiso para poder entrar y poder sacar toda la energía que tengo. No, porque acá entra de nuevo nuestra amiga y la carnitina, que siempre se vende como un quemador de grasa, pero fíjense dónde está la carnitina, está a nivel mitocondrial. Entonces, por eso ya se desmentido después de años, hace muchos años, que la carnitina, la L-carnitina, sirve para bajar de peso. Eso es falso, no sirve para bajar de peso, ¿ya? Y miren, acá está la membrana interna de la mitocondria, ingresa, se libera de nuevo la carnitina, y acá siguen acil-CoA para que se oxide y vean qué es lo que sucede. Se necesita transformar en acetil-CoA y recién ingresar al ciclo de Krebs. Entonces, por eso que disminuir el tejido adiposo es tan complejo y es tan lento, ¿ya? Porque vean todo el proceso que tiene que recurrir para recién poder entrar como acetil-CoA al ciclo de Krebs, ¿ya? Entonces, durante el ejercicio, cuando se disminuye la insulina por el efecto de la adrenalina, lo que se genera es un incremento de la lipólisis, ¿ya? Pero esto es en mucho, mucho tiempo. Hay personas que optimizan el uso de lípidos y otras personas que no, según el tipo de entrenamiento. Por eso los deportistas se cuidan mucho en la alimentación, sobre todo en deportes de marca o de categoría, que no utilizan las grasas, ¿ya? Entonces acá podemos ver las fuentes energéticas, este es el porcentaje máximo de velocidad, y si se dan cuenta, acá va desde lo menos aeróbico que existe, que sería la fosfocreatina, hasta lo más aeróbico, ¿ya? Y el cuerpo no está hecho, en realidad, para utilizar los lípidos como fuente de energía, por eso no todo el mundo se dedica a la maratón, y si quieren pueden averiguar sobre la muralla de los 28 kilómetros, ¿ya? Que cuando un maratonista no se hidrata bien y no consume azúcar mientras
realiza la carrera, se sienten mal. Y ahí es donde empiezan a bajar mucho el ritmo y otros simplemente se retiran. Por eso gente que se dedica al maratón necesita un entrenamiento especial y una dieta especial. Y hay en ciertos metros específicos es que se entrega agua, ¿ya? O Gatorade. Entonces, ¿cómo sé qué vía es la predominante? Entonces, acá podemos ver que lo puse según la intensidad. Este es de Pradet, este cuadro. Es una forma bien metodológica de enseñar en qué porcentaje ocurre. Entonces, de mi esfuerzo máximo es cercano al 100%, fosfocreatina entre el 90 y el 100, potencia glucolítica, que lo que había explicado antes, que era hasta los 2 minutos, es el 100, capacidad glucolítica, que sería entre el 85 y 95, la potencia, perdón, acá están los 2 minutos, estos son los primeros segundos, la potencia aeróbica y la capacidad aeróbica. ¿Ya? Esta es la duración, no quiero que se fijen en eso porque siento que los puedo confundirme. La pausa, recuerden que en 3 minutos se recuperaba, ¡pum!, el 98%, en acá también. 5 minutos ya es que recupero el 100%, por eso sale el mínimo 1 minuto hasta 5 minutos. Acá de 30 a 3 minutos, de 2 a 8 minutos, porque fue máximo. Entonces necesito más tiempo. 3 minutos y sin pausa. ¿Ya? Y acá salen las repeticiones. Estas son continuas, o sea, es decir, más de 15 repeticiones. El PAM es potencia aeróbica máxima, que esto se va a ver en cardiovascular. Entonces, por eso no me quiero adelantar. Entonces, según lo ocurrió, ¿qué ocurre en el músculo? Volvamos a la hipertrofia. En la hipertrofia ocurren estos 3 eventos. Hay tensión mecánica en el músculo por la contracción muscular, por el acortamiento y al estiramiento de los sarcómeros. Hay un estrés metabólico y un daño muscular. ¿Ya? Siempre que hay hipertrofia hay daño muscular. Eso no significa que este daño sea negativo. ¿Ya? Entonces, ¿qué provoca este estrés metabólico? Un incremento de reclutamiento de las fibras, liberación de hormonas, se altera la liberación de mioquinas, la producción de ROS y cell swelling o inflamación celular. Entonces, volvamos a los contenidos que habíamos visto anteriormente, que intenté hacer esto como para volver a retomar todo lo que hemos pasado, que a mayor fuerza, mayor reclutamiento de unidades motoras, ¿cierto? Eso claramente va a significar un estrés metabólico en las células, porque por las fuentes energéticas que va a necesitar para esto, ¿cierto? Liberación de hormonas. Hay hormonas que siempre están asociadas al ejercicio, que son las catecolaminas, por ejemplo, la adrenalina, la noradrenalina, la hormona del crecimiento, la hormona antidiurética, el cortisol, la testosterona y la insulina. ¿Ya? Siempre que yo estoy haciendo actividad física se libera insulina porque va a necesitar que ingrese azúcar a la célula, ¿cierto? Entonces por eso hay insulina. También ocurre otro, que es la translocación del GLUT4, que se los dejo de tarea. Se altera la liberación de mioquinas, como había mencionado anteriormente, a través de los años, se encontró que el músculo tiene una función endocrina en el cuerpo, ¿ya? Entonces, estos procesos metabólicos, como la oxidación, la captación de glucosa, estimula estas mioquinas y genera ciertos procesos que son beneficiosos para la salud. La producción de ROS significa especies reactivas al oxígeno. Entonces, esto sería en la mitocondria, el ciclo de Krebs. Acá les vuelvo a poner una pista que queda como de tarea que les sirve para los próximos trabajos. Que acá se oxidan sustratos.
que ya mencioné, que podía ser principalmente la glucosa, que era más rápida que la lipólisis, que los lípidos, ¿cierto? Y la inflamación celular debe haber un equilibrio, ¿ya? Un exceso de inflamación celular, eso ya sería un daño y me podría provocar rhabdomiólisis, ¿ya? Entonces, tiene que haber un equilibrio entre la tensión mecánica y el estrés mecánico. Entonces, acá están los receptores de insulina, y es lo que les mencionaba para que ingresara glucosa a la sangre. Esto es muy interesante, sobre todo en personas que tienen resistencia a la insulina. Eso quiere decir que estos receptores no reciben bien a la insulina, porque el receptor en sí es como si no pudiera realizar bien su función. Entonces, para eso ocurre esto, solo cuando hay ejercicio, porque se trasloca el GLUT4 por estímulos, ¿ya? Por estímulos de tensión mecánica y estrés metabólico del músculo. Entonces permite que la difusión del azúcar sea más sencilla, ¿ya? Por eso las personas que tienen resistencia a la insulina, se les recomienda hacer actividad física y disminuyen la cantidad de azúcar en sangre justamente por esto. No porque necesariamente esto esté funcionando bien, sino porque el GLUT4 permite eso. Entonces, como se empieza a ordenar todo el sistema endocrino, ya, después ya no necesito la metformina, ¿cierto? Entonces, como mencioné, el músculo tiene funciones endocrinas, que acá aparecen nuestras amigas mioquinas, ya que se los dejo de tarea, que tiene tanto funciones y beneficios en nuestro cerebro, en nuestro hígado y en las células adiposas, ¿ya? Las células adiposas también son un tejido vivo, así que ojo con eso. Entonces, como acá dice, a través de las mioquinas, la célula muscular tiene un papel muy importante en el proceso de regulación metabólica y de control de la inflamación crónica, ¿ya? Por ejemplo, muchas enfermedades metabólicas, que son, por ejemplo, el hipotiroidismo o enfermedades crónicas no transmisibles, la resistencia a la insulina, la diabetes, etcétera, se refieren a esto, o provoca una inflamación crónica, ¿ya? Entonces, se ha demostrado que este proceso lleva si uno está en inflamación crónica, lleva a obesidad, a resistencia a la insulina, arteriosclerosis y un montón de efectos negativos en el cuerpo, incluyendo tumores, ¿ya? Entonces el ejercicio físico por eso tiene tantos beneficios y se ha estudiado tanto tiempo, por los beneficios que tiene en la inflamación crónica, por algunas enfermedades, ¿ya? Entonces acá está la isoleucina 6, que creo que, si no me equivoco, acá les puse las más importantes, acá se me corrió, perdón, me disculpo por eso. La interleucina 6, la interleucina 8 y la interleucina 15, ¿ya? Entonces tiene una mayor respuesta antiinflamatoria y mejora la lipólisis, la utilización de las grasas, una mayor sensibilidad a la insulina en el tejido adiposo y muscular, y mayor gluconeogénesis. Se optimiza la gluconeogénesis, que recuerden que es utilizar el otro sustrato para generar glucosa. En este caso les puse entre paréntesis lactato. La interleucina 8 está relacionada a la angiogénesis, mayor angiogénesis muscular, es decir, aumento de la hipertrofia, específicamente el aumento de la vascularización, y disminuye la resistencia vascular periférica. ¿A qué se refiere esto? Y que lo vamos a ver en cardiovascular, se refiere a la tensión arterial. Entonces, claro, una persona que tiene presión arterial alta, claro que el ejercicio le va a hacer bien, porque la interleucina 8 justamente actúa sobre eso, sobre la resistencia vascular, ¿ya? Y la interleucina 15 inhibe la proteosis muscular, que es la destrucción muscular, y hay una mayor captación de glucosa gracias a GLUT4 y oxidación de ácidos grasos por la lipólisis y la liponeogénesis.
Entonces, está este estudio que es Skeletal, pucha, soy súper mala en el inglés, pero lo pueden buscar así, que es del año 2017, y que se exponen todos los beneficios que tiene el ejercicio y cómo es que el músculo actúa como órgano endocrino en el fondo. Porque fíjense, recuerden que los órganos endocrinos tienen funciones sobre otro órgano y el músculo tiene funciones y genera reacciones en otros órganos, como en el cerebro. Disminuye el estrés y la depresión, aumenta la función cognitiva, en el hígado se optimiza el metabolismo de la glucosa, disminuye la inflamación, que en enfermedades autoinmunes hay una mayor inflamación, disminuye la inflamación en células inmunes, en el intestino hay mayor liberación de ciertas enzimas para la degradación de alimentos. En el páncreas, la secreción de la insulina vía GLP-1. También la hiperplasia o hipertrofia. En el hueso aumenta la mineralización de los huesos y aumenta su reparación. Entonces, por eso, claro, la gente que tiene osteoporosis le sirve hacer cierto ejercicio, ¿cierto? Y en el tejido adiposo aumenta la lipólisis, que sería la utilización de los lípidos, ¿cierto? Y así, sumen y sumen. También hay estudios relacionados a actividad física y cáncer justamente por nuestros amigos interleucina 6 e interleucina 15, ¿ya? Y eso sería todo. Espero que les haya servido. Cualquier duda o consulta, ya saben, me pueden escribir.